Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos y vamos en la reflexión número 153 y las lecturas para hoy las encontramos en Primera de Reyes capítulo 15 al 16, el proverbio número 2 y el Evangelio de Juan capítulo 6 versos del 60 al 71, y el título de la reflexión de hoy es El Espíritu Santo puede dar vida. Vamos a ver hoy un paralelo muy diciente para nosotros hoy entre la vida de las personas en el Antiguo Testamento y la vida de nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Vemos que en Reyes cada uno de ellos fue puesto para gobernar a su pueblo, pero siempre lo hicieron en sus fuerzas, porque en el Antiguo el Espíritu Santo no moraba dentro de cada persona y por eso terminaban alejándose del propósito de Dios, alejándose de la luz y yendo hacia la oscuridad y la decadencia. Pero ahora en el Nuevo, Jesús nos dice que el Espíritu Santo es el único que puede dar vida. Claro, porque cuando Él está, la oscuridad desaparece. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y cuando nos decidimos por la luz, pues tenemos vida y vida en abundancia, y eso se nota. Tenemos una vida próspera, sin confundir la prosperidad con que es solo riqueza económica. No, prosperidad es venir a hacer lo que fuimos diseñados a hacer de la mejor manera, de la manera excelente como el Espíritu nos lo va a mostrar, y extender el reino de Dios aquí, para que todos vayamos a descansar en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Leamos. Primera de Reyes capítulo 15. Reinado de Abían en Judá. Abían comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maca y era hija de Absalón. Abían cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén, al poner a su hijo en el trono después de él y afirmar a Jerusalén. Pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió, y también hubo guerra entre Abían y Jeroboam. El resto de la historia de Abían y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Abían murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Reinado de Asa en Judá. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto, y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maaca, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Acera. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios en lugares altos, Asa fue fiel al Señor y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Pacto de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra continuamente entre Asa y Baasa, rey de Israel. Cuando Baasa fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún habían en los tesoros del templo del Señor y el palacio real, y por medio de sus funcionarios los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que era hijo de Tabrimón y nieto de Esión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel,
y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Lión, Dan, Abed-Ben-Maca, toda Kineret y toda la región de Neftalí. Cuando Asa lo supo, dejó de fortificar Rama y regresó a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó llamar a toda Judá sin que faltara nadie, y se llevaron de Rama piedras y las maderas de Baasa había usado para fortificarla. Y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mispa. El resto de la historia completa de Asa y de sus hazañas, y lo que hizo y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su ancianidad Asa enfermó de los pies, y cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat, reino de Nabat en Israel. En el segundo año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel, y su reinado duró 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Baasa, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea que Nadab estaba sitiado con todo el ejército israelita. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa en Judá, y reinó en su lugar. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam, conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo. Baasa exterminó por completo la familia de Jeroboam. No dejó vivo a nadie. Esto fue causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entre Asa y Baasa, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Reinado de Baasa en Israel. En el tercer año del reinado de Asa en Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsa sobre todo Israel, y reinó durante 24 años. Pero los hechos de Baasa fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Vemos que de un padre a un hijo se pasa la iniquidad, que es ese pecado transgeneracional, pero que no en todos se desarrolla de la misma manera. Era lo que hablábamos ayer. Por eso es importante legar a nuestros hijos una vida libre en el Espíritu Santo, porque si no ellos van a seguir cargando con esa iniquidad que puede llevarlos a la destrucción. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Ellos no lo tenían en el antiguo, por eso vemos todos esos tropiezos. Era comprensible, pero nosotros hoy tenemos el dulce compañía de nuestro amigo, de la persona del Espíritu Santo, y aún seguimos cometiendo esas mismas equivocaciones. No tiene sentido. Eso es como decir que la sangre de Cristo no valió nada, porque vivimos como si ese regalo no existiera. Primera de Reyes 16. Entonces el Señor se dirigió a Jehú, hijo de Hanani, para decir en contra de Baasa: yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo. Pero tú, al igual que Jeroboam, has hecho pecar a Israel, mi pueblo. Has provocado mi ira contra tus pecados. Por lo tanto, Baasa, voy a acabar contigo y con tu familia. Voy a hacer con ella lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. El resto de la historia de Baasa y lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Baasa lo enterraron en Tirsa. Después reinó en su lugar su hijo Ela, por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani. El Señor pronunció sentencia contra Baasa y su familia, porque sus hechos fueron malos a los ojos de Dios. Baasa irritó al Señor porque sus acciones fueron semejantes a las de Jeroboam y su familia, a quienes destruyó. Reinados de Ela y de Sinri en Israel.
En el año 26 del reinado de Asa en Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó durante 2 años. Pero Sinri, un oficial suyo, al mando de la mitad de los carros de combate, formó un complot contra él. El día en que Ela estaba en Tirsa, en casa de Arsa, su mayordomo, bebió hasta emborracharse. De pronto llegó Sinri y lo mató para reinar en su lugar. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Sinri subió al trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Baasa sin dejar vivo a ningún varón, pariente o amigo que pudiera vengar. Así pues, Sinri aniquiló a toda la familia de Baasa conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Baasa por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados de Baasa y de su hijo Ela, con los cuales hicieron pecar también a los israelitas, irritando con su idolatría al Señor Dios de Israel. El resto de la historia de Ela y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 del reinado de Asa en Judá, y estando el ejército israelita acampando para atacar la ciudad filistea de Gibetón, Sinri comenzó a reinar en Tirsa, pero solo reinó 7 días, porque el mismo día en que el ejército que estaba en el campamento supo que Sinri había conspirado contra el rey y lo había matado, todos en el campamento proclamaron rey de Israel a Onri, general del ejército. Entonces Onri y todo el ejército israelita dejaron de atacar Gibetón y atacaron Tirsa. Al ver Sinri que la ciudad había sido tomada, se metió en el reducto del palacio real, prendió fuego al palacio estando él dentro y así murió. Esto sucedió por causa de los pecados que cometió y por sus malas acciones a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, con los cuales hizo pecar también a los israelitas. El resto de la historia de Sinri y de su conspiración contra Ela está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Onri en Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos estaban a favor de Tibni, hijo de Ginat, para que fuera el rey, y otros estaban a favor de Onri. Finalmente, el partido de Onri impulsó al partido de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y así Onri llegó a ser rey. Onri comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asa en Judá, y reinó durante 2 años, de los cuales reinó 6 en Tirsa. Le compró a Semer el monte de Samaria por 77 kilos de plata, y allí construyó una ciudad fortificada a la que llamó Samaria, porque el dueño anterior del monte se llamaba Semer. Los hechos de Onri fueron malos a los ojos del Señor, e incluso peores que de los reyes anteriores, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar también a los israelitas, provocando con su idolatría la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Onri y todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Abad, reinado de Abad en Israel. En el año 38 del reinado de Asa de Judá, Abba, hijo de Onri, comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, pero su conducta fue reprochable a los ojos del Señor e incluso peor que la de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal. Construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de acera con la que irritó al Señor Dios de Israel más que todos los reyes de Israel anteriores a él. En tiempos de Abad y él de Betel, reconstruyó la ciudad de Jericó. A costa de Abirán, su hijo mayor, echó los cimientos, y a costa de Segud, su hijo menor, puso las puertas conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Mire que Hiel suena como la hiel, algo amargo. Y él reconstruyó la ciudad de Jericó, una ciudad que había sido maldecida por Josué. Mira, recordemos que habíamos hablado de esto cuando el
el ciego Bartimeo gritaba, él era de Jericó. Entonces cuando Jesús lo bendice a él, o sea, bendice toda la ciudad de Jericó y levanta la maldición que Josué había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia a todos nosotros. Y esa amargura la convirtió en dulzura porque el ciego pudo finalmente ver. ¿Qué es lo que hace con nosotros hoy? Continuamos con Proverbios 2, el cual nos invita a buscar la sabiduría como ese tesoro escondido y valioso que tiene un gran valor. Esta comparación es poderosa porque nos recuerda que la sabiduría de Dios no se recibe de manera superficial, requieren esfuerzo, perseverancia, humildad y un corazón dispuesto a escuchar. El Señor promete que quienes la buscan sinceramente encontrarán su protección, su dirección y su discernimiento para no caer en los caminos del mal. Esta sabiduría es la que ganamos con el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios viene a nosotros y se empieza a entronar. Cuando leemos la palabra, estaba sacando muchos conceptos equivocados para poder conocer cuáles son los caminos correctos, para poder discernir qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros y poder vivir en paz y armonía. La sabiduría es lo que nos ayuda a permanecer en el camino correcto. Vamos a leer. Proverbios 2, beneficios que ofrece la sabiduría. Haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlos. Cual si buscaras plata o un tesoro escondido, entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. La sabiduría humana no sirve, la sabiduría humana nos lleva por caminos equivocados. La sabiduría de Dios es perfecta y nos conduce por el camino correcto. Mira que Salomón fue muy sabio y todo el mundo se admiraba de esa sabiduría. Esa sabiduría también puede ser para nosotros hoy. Y recordemos que a diferencia de Salomón, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, Él es el que nos ayudará a permanecer firmes hasta el final, porque es el Espíritu el que nos da vida. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y que van por senderos oscuros, que se divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se van desviado del recto sendero. Te librará también de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que abandona el compañero de su juventud y olvida su compromiso con Dios. Tomar el camino que lleva a la casa de ella es tomar un camino que lleva a la muerte. Los que entran en su casa ya no vuelven, jamás vuelven a recorrer el sendero de la vida. Anda pues por el buen camino y practica la conducta de los justos. Porque los que viven rectamente sin tacha vivirán para siempre en la tierra, pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. Mira que cuando nos decidimos por la oscuridad, nosotros mismos vamos muriendo y matando pues nuestra descendencia. En cambio, cuando vivimos en la luz, guiados por la sabiduría, por el Espíritu Santo, tenemos vida en abundancia, una vida eterna. Mira que aquí en esta tierra nuestra vida es corta y nos desgastamos por esa brevedad, cuando la vida eterna
Precisamente es eterna, es mucho más tiempo. No nos dejemos engañar por el enemigo, pensando que aquí acaba todo. No, tenemos una eternidad para vivir con nuestro Padre Celestial, eternamente en gozo, en paz y en tranquilidad. No nos desgastemos por las cosas que perecen. Dediquémonos a atesorar tesoros en el cielo, en los cuales la polilla no corroe ni daña. Anhelemos la sabiduría que viene de lo alto, porque ella nos hace vivir de manera correcta. Y en el Evangelio encontramos un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Después de escuchar las enseñanzas sobre el pan de vida, muchas de las personas que estaban con él se escandalizaron, porque las palabras de Jesús parecían muy exigentes y difíciles de aceptar. Lo que al principio fue ese entusiasmo se convierte en abandono. Porque mira que a veces podemos tener ese encuentro, esa experiencia con Jesús, pero no entregar nuestra vida a Él. Entonces esa emoción del principio, ese entusiasmo, se esfuma y terminamos abandonándolo y dejándolo. Por eso hay que estar en su presencia para realmente poder abandonar esa vieja vida y empezar a vivir esa vida del Espíritu. Porque muchas veces vamos siguiendo a Dios por los milagros, por los beneficios que nos da. Pero cuando vemos que Él empieza a trabajar en nosotros, que se necesita fe, que se necesita un compromiso total de nosotros y una entrega, preferimos dar la vuelta. Pero damos la vuelta y quedamos peor, porque realmente necesitamos sentirnos plenos, y esa plenitud solamente la da Dios en nuestra vida. Recibamos el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos llena de paz, de gozo, de tranquilidad y nos conduce por el camino correcto y nos ayuda a ser luz para otros, nos ayuda a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Mira, el cambio que Colombia necesita, que cada país necesita, está en que todos conozcamos a Dios. No es el gobernante, que su palabra dice que Dios pone y quita reyes. O sea, que el que quede es el que Dios ha decidido que esté. Pero si tú estás pensando que un presidente es el que va a cambiar tu realidad, estás muy equivocado. Si todos conocemos a Dios, si todos leemos el manual de instrucciones y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, nos vamos a dar cuenta que el mundo será mejor, porque todo lo que dice la Biblia habla de amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Y cuando uno ama, no hace daño. Cuando uno ama, es dador, alegre, es generoso. Es entonces cuando Jesús pronuncia una verdad que sigue resonando hoy en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Qué quiere decir con la carne? O sea, todos los deseos contrarios a la luz, el resentimiento, la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, el chisme, la mentira, el engaño. Todo eso es carne, todo eso es muerte. Pero el Espíritu nos llena de vida para dar amor, para dar paz, para dar esperanza. Muchas veces nosotros intentamos vivir desde nuestra autosuficiencia. Mira que a veces hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos vivido rectamente y ¡pum!, entra la autosuficiencia diciendo que ha sido por nuestro esfuerzo, que ha sido nuestra disciplina, que nosotros hemos sido unos berracos, que lo hemos hecho porque nosotros podemos. Y cuando sacamos el Espíritu Santo, abrimos puertas para que la oscuridad entre. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro desempeño, no son nuestras obras. Es el Espíritu Santo
no es nuestra inteligencia, nuestra capacidad, no es. Porque cuando nos creemos autosuficientes nos damos cuenta de los límites. Para vivir en el Espíritu hay que alimentarnos del Espíritu Santo y creer que es su obra, todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando nos empezamos a enorgullecer y a decir que fue por lo que hicimos, el Espíritu Santo se va y se va. Y cuando nosotros creemos que lo hacemos por nosotros, abrimos puertas a la oscuridad, porque eso le pasó a Luz Bella. Él quería tener el mando de todo. Él era autosuficiente. Y no era así. Entonces ese pecado de suficiencia es orgullo. Ojo con el orgullo. Hay orgullo espiritual. Ojo con ese también. Entonces yo creo que ese es peor, porque es el mismo pecado que desterró a Luz Bella. El Espíritu Santo es quien nos fortalece cuando aparecen las dudas, cuando la esperanza se acaba, cuando no queremos permanecer. Él nos ayuda a estar firmes. Es el Espíritu Santo quien nos revela todo lo que necesitamos saber. Es Él. Por eso la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos también nos las hace hoy. ¿También ustedes quieren irse? Esta pregunta, ¿qué te deja? ¿Tú comprendes que los planes de Dios son diferentes a los tuyos? ¿Tú comprendes que todo obra para tu bien? ¿Tú comprendes que seguir a Cristo es una vida de renuncia? Porque Dios no nos unge para brillar. ¿Sabes para qué somos ungidos? Para morir. ¿Morir a qué? A todos nuestros deseos de la carne, a toda oscuridad que hay en nosotros, para que brille la luz del Espíritu desde aquí. Podamos dejarnos conducir por Él. Para eso es. La respuesta de Pedro es una de las confesiones más hermosas. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayer lo dijimos. Pero Pedro no lo entiende del todo. Él no sabe que el camino será difícil. Él reconoce que la fuerza de Dios es la única verdadera y es la única que le da vida. Y después, cuando él peca, él sabía a dónde podía ir. Y él sabía que el Maestro lo iba a recibir y lo recibió. Y Jesús lo restauró. Hoy permitamos que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros y seamos ese templo vivo, ese templo de amor, de paz y de reconciliación. Permitamos que el Espíritu Santo saque todo lo añejo que hay en nosotros para poder reverdecer nuestra vida. Cargamos con muchas cosas que no debemos cargar y solo el Espíritu Santo nos libra de todo eso. Leamos palabras de vida eterna. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Las cosas que yo les he dicho son espíritu y da vida, pero todavía hay alguno de ustedes que no me creen. Mire que cuando lo que una persona te dice de la palabra, te la explica y tú te sientes ofendido, no rechaces a Dios. No cargues odio hacia la persona que te está dando el mensaje. Pídele al Espíritu Santo que te muestre el trauma. Pídele al Espíritu Santo que te muestre el suceso donde te dañaron, donde estás guardando odio, donde hay una fractura, una ruptura en tu vida. Porque cuando se pronuncia la palabra y tú sientes eso, es algo que te supera. Es algo que debe ser liberado y solo el Espíritu Santo que da vida lo puede hacer. Así que no
te alejes de Dios por eso, porque Él quiere hacerte libre y por eso la palabra te da ese desespero para que tú le busques. Así que si te pasa eso, pídele al Espíritu Santo que vaya. Ve con alguien que te ayude, un sacerdote, si no eres de la católica, un pastor, alguien que tenga autoridad para que puedas ser libre de eso, porque eso es muy feo sentir esa desazón por dentro. Pero una vez el Espíritu Santo toca ese trauma, una vez invitas a Jesús a ese dolor, todo cambia, tú lo recuerdas en gracia y en amor y ves a Dios presente ahí. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Lo que dije ahora, o sea, él conoció a Jesús, él pasaba tiempo con Jesús, pero él no aceptó lo que Jesús decía en su corazón. No, él siguió lleno de ambición, envidia tal vez, de celos, y lo vendió. Por eso no le pidas a Dios conocerle más, no, pídele que puedas tener una relación estrecha y profunda con el Espíritu Santo, porque Él te revela lo que tú necesitas ser transformado. Él es el que te cuida y te permite discernir lo que llega a tu vida, de quién proviene. Es el Espíritu Santo, es el bálsamo que te transforma. Es el Espíritu Santo el que te da la vida de resurrección de Jesús. No perdamos esa maravillosa experiencia de tenerlo en nuestra vida, de que Él crezca, de que Él tome gobierno y control de todo nuestro ser. Recuerda que la oscuridad, el diablo, Satanás, está escondido en prisiones eternas y encadenado hasta el día del juicio final. No abras puertas que le permitan meter un dedito para hacernos daño. Cierra todo, rompe todo contrato con la sangre preciosa del Cordero que tú hayas hecho con la oscuridad. Y cuando tú has decidido por la oscuridad, has firmado un contrato con Él, rómpelo con la sangre y firma un nuevo contrato con el Espíritu Santo que te da vida. Hoy Dios nos invita a que renovemos nuestra confianza en Él, que no le acusemos de dañarnos, de que no está presente, porque Él está siempre. Que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, de las luchas que enfrentamos, las incertidumbres, las pruebas, tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo sigue actuando, aunque tú no lo puedas ver. Recuerda el iceberg por fuera parece pequeño, pero si nos adentramos en las profundidades del mar, vemos que llega muy a lo hondo, muy a lo profundo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Empieza desde el interior a transformar nuestro corazón endurecido, a levantarnos cuando hemos caído y a iluminar cuando tenemos confusión y a darnos vida donde había muerte espiritual. Porque cuando Él llega, todo cambia, todo es transformado. Que cada día podamos abrir
nuestro corazón, nuestra vida a la acción del Espíritu Santo, que nos alimentemos de la palabra de Cristo consignada en el manual de instrucciones de la vida, la Biblia. Porque cuando el Espíritu entra y gobierna nuestra vida, encontramos esa fuerza para caminar aún en la adversidad. Encontramos la certeza de que las palabras de Jesús siguen siendo palabras de vida eterna. Por eso hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos al Espíritu Santo, fuente de vida, que venga sobre cada uno de nosotros, que venga y tome control, que renueve nuestras fuerzas, que nos llene de la sabiduría y que saque todos los criterios del mundo, que nos dé hambre y sed por la palabra de Dios, que desate esa pasión por las cosas del reino, para que podamos crecer y dar gracia a todas las personas que nos rodean, y que instale en nosotros que solamente en Dios podemos ir, porque Él es el único que tiene palabras de vida. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Y recuerda, lee la palabra en voz alta.